Yo pienso que mi papá es muy concreto, Sí, literal. muy práctico, muy es esto y ya. No tengo que ponerle más capas, darle más vueltas. Y yo en cambio siento que estoy como un poco en la luna a veces. Nos movemos entre lo que llamamos plástica sonora y hacemos música acusmática. En tu ejercicio de escucha, pues exteriorizas tu interior. Es que el concepto de imagen no solo es visual, ¿no? También hay imagen sonora. Ok. Entonces la escucha profunda es eventualmente crear mundos. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Extramuros. Este es un capítulo muy especial que nos sirve para hablar de distintas cosas, además del arte y ese concepto tan amplio y que se difumina en otras cosas. Es un capítulo que nos sirve para hablar de una relación entre una hija y un padre. Está dedicado a Julia y Mauricio Bejarano. Nos acompaña también Ricardo Toledo. Y bueno, lo primero que les quiero preguntar, vamos a empezar ahora por Julia, es pedirles que de alguna forma y en sus palabras y de la manera que quieran, podamos empezar a describir este espacio y llenar de realidad lo que quizás no les alcanza a llegar a los televidentes. Pues este es nuestro taller, lo llamamos El Lugar, sala de máquinas. Es donde resguardamos y cuidamos de nuestros objetos que van surgiendo, sí. Muchas veces son también como ensayos que necesitamos como visualizar y escuchar como para saber si la cosa va por acá y también como generar conexiones entre los objetos. Y lo bonito es que como lo compartimos, también empezamos a ver como las relaciones entre el trabajo de mi papá y el mío. Entonces es como una especie de... A mí me gusta como o laboratorio o estudio de química sonora, mágica, surrealista, acusmático, poético. Así lo definiría como el lugar. Sí, este lugar realmente lo montamos Julia y yo, pero Julia se hizo cargo de él y lo nombró el lugar y lo colonizó primero. O sea, este lugar es de Julia. Yo soy un poco el intruso. Pero te quería comentar que ambos hacemos música también. O sea, nos movemos entre lo que llamamos plástica sonora, que es como el sonido en el mundo de las plásticas, mejor que arte sonoro, digamos, nos gusta hablar como de plástica sonora, y hacemos música acusmática. Ok, ¿y en qué se cruzan y en qué se diferencian esos dos conceptos? Pues música acusmática sería la música hecha a partir del sonido fijado en un soporte. Y luego esos sonidos con los que uno interviene los espacializa, los exterioriza y como proyectan el espacio a través de parlantes. Esa sería como una definición así. Y esas son las formas de concierto, con orquestas de parlantes y el compositor o intérprete es el mismo, esculpe, digamos, el espacio con el sonido, o el sonido con el espacio, como quiera. Pero es música, o sea, viene de una tradición musical estricta, digamos,
aunque es una ruptura, digamos, generada a mediados del siglo XX, pero es una tradición musical. Pero en el mundo de las plásticas, pues todos esos protocolos musicales pues desaparecen, ¿no? El concepto de escucha. ¿Qué es escuchar? Se trata de traer al espíritu y a la inteligencia lo que el sonido tiene que dar, y eso a veces puede ser activando los oídos, pero también hay otras maneras. En la obra de Julia y de Mauricio es claro que el sonido se va a veces a la imagen, a la materialidad, a su escritura misma, a sus significados. Hay unas vueltas siempre sorprendentes que en sus obras saben dar. En el colegio me enseñaron o entendí un poco como que no se completaba, como que no había sonido si no había nadie que lo escuchaba. No sé si me hago entender, que si se caía un árbol en el bosque y si es la onda sonora nadie la oía, pues no realmente no había sonido. Entonces quiero preguntarles acerca como también de ese concepto de público. ¿Quieres hablar del árbol al caer? Esa es una gran pregunta. La tesis de maestría de Julia tuvo que ver con eso. Sí. Bueno, buena Sí, es una buena pregunta. Démosle ahí, Pash. Bueno, como volviendo a la escucha, creo que, bueno, no sé, a mí personalmente, no sé si a ti me interesa el concepto de escucha profunda. Así que es, bueno, primero por un lado es un concepto que acuñó una compositora estadounidense, Paulina Oliveros, pero por otro lado, pues ese es un concepto que ya se ha expandido como tanto a compositores y artistas o personas que trabajan con sonido o incluso con personas que trabajan con sanación. Y es una acción comprometida, voluntaria, de mucha atención, que supone todo tipo de estrategias, todas las estrategias que podamos tener para escuchar, tenemos que usarlas. Entonces, por un lado, oír, que es una cuestión fisiológica,
que no es solo nuestro sistema auditivo, sino podemos escuchar con los pies, podemos escuchar con los ojos, podemos escuchar con el pelo, con nuestros resonadores internos, el estómago. O sea, tenemos todo un cuerpo para escuchar. Luego podemos escuchar con el dominio de nuestra memoria, con la percepción temporal que tenemos cada uno, porque eso es muy individual, y con nuestra escucha de los sueños, porque nosotros somos unas personas que vivimos despiertos y dormidos, pasamos casi 20 años de nuestra vida escuchando en nuestros sueños, ¿no? Y me falta la oralización. Que es la imaginación sonora. Cuando uno solo piensa en el sonido, se mueve el tímpano. Y ya. No necesitas algo externo. Solo te necesitas a ti mismo para hacer una escucha. Entonces, si piensas en el árbol cayendo, bueno, y tienes una respuesta fisiológica y que es muy bonito porque es un ejercicio parecido a la respiración. Entonces uno escucha su interior y su entorno, ¿no? Su exterior. Y lo que hace al escuchar es ese exterior interiorizarlo y eventualmente, si te va bien en tu ejercicio de escucha, pues exteriorizas tu interior. Entonces la escucha profunda es eventualmente crear mundos. En el momento que tú exteriorizas tu escucha interior, eres capaz también de escuchar la escucha del otro. Entonces generas un tejido y ahí está el público, como en el momento que te conectas con el otro. La experiencia, me parece que en la construcción del diálogo que he mantenido primero con Julia y después Mauricio, también mi historia con los dos artistas empezó con Julia y luego se hizo fuerte con Mauricio. Ha sido también siempre poner a resonar esa idea o esa obsesión, a veces una figura, una imagen, un tema, a veces es un morfema, un tecnema del sonido, e imaginar que eres el otro. Me parece que muchas de las potencias que han sucedido aquí en el lugar como taller ha sido que la producción del sonido necesita la vigilancia de la escucha y en ese sentido la suficiente tranquilidad y la suficiente concentración para ir tras todas las técnicas posibles. Cuando se inventó la música concreta en los años 50, se habló de una escucha reducida, que es casi lo contrario de la escucha profunda y... No, hace parte. Perdón, todo hace parte de esa escucha. Todo hace parte. En la escucha reducida es poder escuchar el sonido en sí mismo, sin nada más. Es casi imposible. Pero es como escuchar el sonido en sí mismo, sin significados, sin experiencias, sin contenidos, no semantizado, etc. Ese es un predicado muy interesante, muy morfológico, ¿no? Como entrar allá y escuchar es la materia sonora en sí misma. Eso es para complementar un poquito, irse en otro jalonazo, ¿no? ¿Y el silencio? ¿El concepto del silencio sí, cómo sería? ¿Sería utópico o sería, no? ¿Cómo lo entenderíamos? Es muy físico, es muy... Es muy físico, ¿no? Sí, es muy perceptible. Sí.
Yo creo que depende en qué estado estés. Entonces te relacionas con el concepto de silencio, con el silencio que está sonando de una manera u otra. Como con sentir que no hay o sentir que el silencio más bien potencia todo lo demás. Sí, es por ahí. El suspiro. Cuéntame un poquito de eso que estás trabajando con el suspiro, porque es una palabra que a mí simplemente su sonoridad ya me indica algo. Ya suspira. Ya, total, cuéntame. Pues es retomando la idea de cuando uno respira sonido, porque el sonido está ahí moviéndose todo el tiempo en este medio elástico. Entonces empecé a trabajar sobre el sonido de la respiración. Entonces tengo un montón de ensayos y búsquedas que tienen que ver con estos sonidos que usualmente, como son involuntarios, muchas veces, a veces sí son voluntarios, pero que cargamos todo el tiempo, es el sonido como que tenemos en primer plano siempre y casualmente no lo escuchamos, ¿no? Por eso mismo. Entonces empecé a hacer ejercicios sobre la respiración y tengo un proyecto que es una especie de laboratorio patafísico, sí, bueno, en el que suceden varios procesos químicos con sonidos de respiración. Entonces, por ejemplo, hay un tamizado de un soplo, el suspiro es una destilación. Entonces, ¿cómo sonaría la destilación de un suspiro? Son preguntas, no hay una respuesta clara. Pero hay respuestas plásticas. La respuesta es sí. el hecho de preguntárselo objetualmente. También tengo, por ejemplo, acciones de escucha profunda que hago con acordeón, pero es un acordeón que solo respira, no produce ningún tono. Entonces hago como acciones de posicionarme en un lugar que me parece interesante en términos sonoros y empiezo a respirar. Es como el acordeón me sirve como para exteriorizar mi propia respiración. Y también hacérsela evidente al que ve esa acción. La relación entonces entre imagen y sonido. Este programa pues propone una relación diferente que hoy tenemos con la imagen. Creo que en la permanente acceso que tenemos a la imagen ha disminuido el valor de que lo antes demás, le damos. De lo demás. De su propio valor. Su propio valor, porque sí, como sabemos cierto. Que ya está disponible siempre. Sí. Está. Pero entonces... Se ha banalizado. Sí. Yo quisiera complementar, y es que el concepto de imagen no solo es visual, ¿no? También hay imagen sonora. Ok. Entonces nosotros en música cosmática se habla de imagen sonora también en sí misma. O sea, el sonido es imagen. Más allá de su representación, por ejemplo. Independiente de su representación. El sonido en sí mismo es imagen. Es imaginación. Es imaginario. Uno imagina sonido. Uno sueña sonido. Y el sonido en sí es
imagen, tiene contornos, tiene límites, tiene características. Entonces también hay yo siempre durante 40 y pico años defendía la idea de imagen sonora y nadie me paraba bolas, ni me paran bolas, ¿no? ¿Cómo así? ¿No? La imagen, se tiene un poco la idea de que la imagen es del mundo visual, pero la imagen también es del mundo sonoro en sí mismo, y la imagen es de todos los sentidos. Hay imagen táctil, hay imagen olfativa, hay imagen gustativa, todo. Es que la imagen es un problema de imaginación. Sí, yo la entiendo igual, de la misma manera, como relacionada con la imaginación, pero a veces sí la utilizo para hablar de la espacialización sonora. También. Entonces uno dice como, bueno, tengo esta pieza particular, la dispongo en el espacio, creo un espacio nuevo, entonces ahí utilizo el término, estoy creando una imagen sonora. Y sí siento que, por ejemplo, lo que te decía como de la escucha de todo el cuerpo, los sentidos no están en cajitas. Sí. Entonces, de pronto, y no necesariamente tiene que ver con algo sinestésico, sino que uno como un ser vivo, digamos, todo está interconectado, ¿no? No sí, es uno es entero, ¿no? No es que en este momento solo escucho o solo veo, ¿no? Estoy oliendo también, estoy sintiendo, todo está como sucediendo al mismo tiempo. Entonces, pues es simplemente natural como pues trabajar con la imagen en su dimensión completa. Creo que tocas y artistas como Julia y Mauricio tocan uno de los grandes discusiones del siglo XX. Kandinsky llamaba sonido interior a la potencia que impulsaba al artista a producir su obra. Si esto iba para la música o para la literatura o para la danza, en principio el artista sentía que su obra estaba lista cuando resonaba verla o percibirla con ese sonido interior del que hablaba Kandinsky. Piensa, Stravinsky buscó la pintura, Mondrian buscó ponernos frente a la pintura problemas sonoros. Creo que hay una serie de conceptos del sonido y de la música que han venido a hacer materia de experimentación de largo tiempo en las artes, ritmo, armonía, composición. Eran términos como muy disciplinares de la música que realmente se han vuelto una parte del ejercicio normal de la producción visual y plástica. Porque tenemos un lenguaje en el arte que ha sido dominante de las artes visuales, pero a veces es un sesgo de dominio que implica también una relación con la legitimación y con el mercado. Me parece que esa resistencia de Mauricio a responder la respuesta fácil de decir, sí, hacemos también cosas que se pueden ver, va por ese lugar. Es que no tenemos que decir, aquí en esta pieza que tiene unos puntos que se repiten en un ritmo, hay un problema sonoro. Y esa imagen sonora a veces llega por los ojos, pero también puede llegar por la vibración en el cuerpo, como lo dice Julia, o a veces por las orejas también. El tema de la representación y que hay muchas cosas contenidas que quizás no nos llegan visualmente, pero que sí llegan, sí tocan espiritualmente. Bueno, es que también te toca ese problema de que si ya existía algo y entonces se lo presenta por segunda vez en la representación o realmente aparece por primera vez. Me parece que sí hay una relación presentativa en términos de la creación. Presentativa, no representativa. Exacto, como del acontecimiento de que algo llega al mundo por primera vez y entonces por primera vez logra percibirse. Pero también para que suceda eso, hay que criticar las otras formas como aparecen en el espacio las cosas, cuando repetimos o cuando se asume, por ejemplo, que la música es el disco o es la partitura o es el instrumentista tocando, pues todas esas son formas de aparición distinta, pero a veces pensamos que una es representación de la otra, o sea, que lo que toca el instrumentista es representación de lo que está escrito en la partitura y lo que está escrito en la partitura es la representación de una canción que tenía en la mente el músico. Y uno siente que en el proceso de creación
hay muchas traiciones a esa primera imagen y muchas negociaciones con la materia, de tal forma que lo que sucede es un acontecimiento de primera vez. Y creo que si hay algo que circunda en este taller, es ese rondar y acechar para que aparezca por primera vez algo que ha evadido aparecer. Entonces, digamos que el término representación podía ser problemático también para referirse al proceso. Más bien presentación podría ser algo más preciso. Sin embargo, en esas presentaciones pueden haber señalamientos. El original es imposible, pero sí pretenden ser primera vez. Pero algo, no sé, me hace pensar como es que el sonido puede ser muy escurridizo, ¿no? Y muy difuso en su naturaleza matérica, y como ahí podríamos hablar del sonido fijado en un soporte. Entonces, si fijamos un sonido en un disco de vinilo o lo grabamos digitalmente, ¿eso es una representación o es un sonido mismo en sí? Es un sonido. Necesitamos... En sí mismo, eso es nuevo. Que también es un problema muy acusmático, que es en el momento en que dislocamos el reconocimiento del origen de ese sonido. En el momento que no reconocemos la fuente, ni siquiera en nuestra propia memoria, entonces ya es un problema de volver a presentar algo, de presentarlo, no de representarlo. Yo tuve un profesor alemán que nos introdujo a la música electrónica así desde chiquitos. Yo creo que sin intención, simplemente era su gusto personal, pero ahí dejó alguna semilla. Y también el gusto por el paisaje sonoro, ¿no? Paisaje sonoro, música electrónica. Entonces por ahí empezó un cierto gusto. Y claro, yo empecé a estudiar disque guitarra clásica. Pero yo me di cuenta que yo era malísimo músico, malísimo, ¿no? Pero me gustó más la composición. Entonces yo terminé acabando arquitectura, por un lado, siendo estudiante de arquitectura, y luego empecé a buscar dónde estudiar composición. Y me fui formando en lo que es música concreta y acusmática. Y empecé a entender que arquitectura, o mejor dicho, espacio y sonido, eran lo mismo. Un poco, y entonces mi trabajo tiene que ver con ese juego sonido-espacio, sonido-instalación, sonido-concierto. Der Baz J We Fox Der Fa and the Tak Bak Lir Bak Far Bar Exo Pas Kats Fol Das Fat Rag
Lichtbar. Is ba. Max. Das. Sí, yo crecí en una casa que había 2 estudios, uno de mi mamá lleno de libros. Y mi mamá sí con torres de libros y todo abierto y viendo las filminas, las diapositivas. Y escribiendo. Y yo, bueno, ¿qué está buscando? ¿No? Como que yo de chiquita, como, bueno, ¿qué hay en todos estos libros? ¿No? Y luego el otro estudio era la cueva, del ruido. que salían como monstruos, siempre estaba, y era muy negro, sí. Todo muy negro, muy oscuro. Sí, me estuvieras negro. Y a veces me daba como miedo, ¿no? Como porque sonaban cosas rarísimas y luego ya me daba como curiosidad, entonces me metía ahí. Y mi papá siempre, que era un gesto muy bonito, que digamos un estudio, pues tiene los parlantes, está la silla, el computador, no sé qué, y siempre dejaba una silla detrás para que el que quisiera pues se sentara a escuchar. Y siempre como con ese núcleo familiar y ya con una pulsión yo adentro, porque desde chiquita ya... Sí, era artista desde chiquita. Sí. Nunca, no hubo que hacer nada. No hubo muchas opciones, no tengo... Sí, era eso o nada más. Julia sí es claramente diferente el trabajo de Julia al mío, pero no hay problema, mucho mejor, ¿no? Es decir, hay un diálogo permanente, pero hay una autonomía total. Me gustaría como ubicar de pronto, sí, ese cuerpo referencial que tiene la obra de ustedes. Es mucho. Es mucho. Sí. Pues, ¿tienes referencias muy distintas a las mías? Sí. Y a veces coincidimos en algunos referentes. Por ejemplo, una de mis referencias más fundamentales es el Barón de Munchausen, que es un personaje muy parecido al Quijote, pero es un personaje que existió, una persona que existió. Él vivió durante esta llamada Era de la Razón y era un personaje, era un militar que contaba como sus grandes hazañas de haber acabado la guerra contra los turcos. ¿En dónde era, perdón? En Alemania. En Alemania, sí. Y era así como unas historias fantásticas de cuando envejeció dentro de un pez enorme o como voló en una bala de cañón para pasar de un lado a otro. Como con las faldas de las señoras. Sí. Entonces tenía un caballo que se llamaba Bucéfalus y salió del mar levantando su cabello y como todas esas historias que han ido mutando desde el siglo XVIII hasta hoy. Ese es mi referente. Y Mauricio, tus referentes diferentes a los de Julio. Son más concretos, ¿no? Pues yo tuve dos
dos influencias importantes en mi vida, que son François Bell y Yanis Xenakis. Ellos son compositores, ambos. Okay. Y otro que no tuve una conexión muy fácil personalmente, que es Pierre Henry, que es otro compositor brutal, brutal. O sea, Pierre Henry se murió hace poquito. Era el compositor de la materia sonora, básicamente. Se trataba con el sonido como materia brutal, ¿no? Así, ¿no? Salvaje, crudo, fantástico. Los conciertos del personaje eran increíbles, las obras del personaje son increíbles. En los últimos días de su vida, él logró instalar en París su casa entera, una casa con guardilla, 3 pisos, 4 niveles. Toda la casa era un dispositivo sonoro. Entonces hacía conciertos en la casa. Entonces había parlantes por todos lados, la biblioteca, los objetos. Hacía esculturas con todos los cacharros, esculturas concretas, llamaba él. Era un personaje fantástico, pero era un personaje insoportable. Era como un gruñón. Era un gruñón, un viejo gruñón, pero un genio increíble, pero el trabajo con la materia sonora es impresionante. Entonces para mí eso es un referente total. Y Xenakis, por otro lado, cuando yo hice un taller con él, Xenakis fue un ingeniero, arquitecto, compositor. ¿Qué más era Xenakis? Era de todo, ¿no? Era como un renacentista en el siglo XX. Y él me enseñó algo interesante, y es que la música no es un lenguaje, sino que cada obra implica la construcción de su propio lenguaje. Para mí eso fue una lección tremenda. O sea, cada acto de estos es único, se comporta en sí mismo y establece sus relaciones internas, digamos, su propia estructura, ¿no? Y me enseñó otra cosa, y es lo probabilístico. O sea, el azar. Y las cosas complejas que las puede uno simplemente dejar ser. Y François Bell, con el cual también hice un taller en el GRM, varios talleres, él es el padre de la música cosmática. Entonces me enseñó todo el problema morfológico, digamos, entender como el sonido morfológicamente hablando. Entonces son como cosas muy técnicas, de pronto, pero a la vez poéticas. Esos son mis referentes, pero hay otros. John Cage es un referente que lamentablemente todos los caminos conducen a Cage. Entonces si uno habla de silencio va a Cage, si uno habla de materia va a Cage. Y alguien decía que el artista plástico más importante del siglo XX es un músico, y se llama John Cage. Yo pienso que mi papá es muy concreto, sí, muy práctico, muy es esto y ya. No tengo que ponerle más capas, darle más vueltas. Y yo, en cambio, siento que estoy como con la luna a veces. Sí, me voy como más hacia lo poético, pero al mismo tiempo tengo mucho de esa... También. Cosa plástica, de lo concreto. Aprovechas sí. Todo, sí. Pero yo creo que cuando veamos el trabajo que hicimos juntos en la galería, yo creo que se va a entender un poco más. Se destaca lo aéreo y lo terrestre. Sí. Es inevitable el amor en esa colaboración. Me parece que es un amor además muy respetuoso y muy generoso. Yo siempre he sentido que la admiración de Julia por su padre y de Mauricio por su hija les hace también poder reconocer qué es lo que viene del otro y que van a incorporar, y también reconocer cuál es la diferencia del otro y trazar los bordes.
Bueno, pues creo que finalizamos esta charla y no sin antes agradecerles. Ricardo, muchas gracias acá por tu presencia. Creo que es muy lindo que se le dé la oportunidad a este público de la televisión pública en Colombia de acercarse a procesos creativos tan sofisticados y tan complejos como los que ustedes nos están presentando esta vez. Y agradecerles, y que también hablemos de cosas de la vida, como una relación entre una hija y un padre. Y bueno, pues me siento muy contento de yo poder ser una especie de vehículo para presentar esto en un programa. Así que mil gracias, y acá en este estudio les digo que este programa siempre será su casa y que de corazón les agradecemos en nombre de Muy todos. bien, Salvador, gracias. Bueno, gracias. Un gusto. Señal Colombia, la señal de la paz.